Bueno, ¿qué es la derivada? Para entender el concepto de derivada, vamos a trabajar con una expresión genérica de una función. Vamos a suponer esta función. Una función cualquiera f de x. ¿Sí? Bien. Y queremos determinar la derivada en un punto. O sea que vamos a considerar un punto, un valor de x determinado, ¿sí? Podemos decir un valor a, ¿sí? Y para este valor a, la función va a valer f de a, evidentemente, ¿no? ¿Qué es la derivada? Bueno, en el video anterior, como ya expliqué todos los detalles de la derivada, pues lo que voy a hacer ahora es directamente ir al concepto más básico como para retomar. Después ustedes miran el video donde está bien explicado todo, el avance y toda la variación que van teniendo, etcétera, etcétera, hasta llegar a este punto. La derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta roja, es la recta tangente. ¿Tangente a quién? A la curva en este punto. La tangente es la que toca en un solo punto a la recta, ¿sí? Bueno, la derivada de esta función en el punto A no es otra cosa que determinar la pendiente de esta recta tangente, ¿sí?, a la curva en este punto para x igual a A. Eso es derivada, ¿sí? En el video, bueno, hay una explicación larga donde hicimos algunos ejemplos inclusive, como para entender el concepto. Igual vamos a repetir algunos ejemplos para que ustedes puedan entender y cómo se transfiere el concepto de derivada a las aplicaciones del cálculo de derivada, ¿sí? Bien. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar un valor x acá, cualquiera, y voy a amplificar este valor x en un valor h. Este valor h es un valor genérico. Pongo h, pero puede ser cualquier letra en realidad, ¿sí? Pues ustedes lo pueden mencionar con cualquier letra. Ahí se ve un poco mejor, me parece, ¿no? Bueno, entonces, esta amplitud h no hace otra cosa que este punto cuánto valga. Bueno, si hasta acá este punto valía x y yo le aumento en h, este punto no es otra cosa que x más h. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí se entiende, ¿no? Bueno, Sí, si yo amplifico hasta x más h, fíjense qué va a pasar en este punto de la recta. Si yo uno estos dos puntos y trazo una recta acá, esta recta negra, ¿sí?, no es una recta tangente, es una recta secante porque corta en dos puntos. Entonces, ¿qué pasa si yo h voy disminuyendo? Voy disminuyendo, voy achicando, ¿sí? Este valor de h lo voy achicando. Voy a tener este otro punto en la recta, ¿sí? A este punto acá lo podemos llamar con cualquier letra, este punto P, por ejemplo, ¿sí? Este punto P se va a ir corriendo a este otro lugar, vamos a llamarle P', ¿sí? Voy achicando cada vez más h para este valor, vamos a suponer que este punto es P segunda. Entonces, la recta que voy a ir tomando, fíjense que va a ir pasando. Se va a ir aproximando a esta recta que está en rojo. ¿Y va cuándo va a cerca a coincidir? la tangente. Exactamente. Se va aproximando a la tangente. ¿Y cuándo va a coincidir exactamente con esa recta tangente? Cuando h tienda a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cuando queda. Ajá. este punto, ¿sí? Acá, para este punto la función, cuando yo había puesto a, la función valía f de a. Ahora que le dejo como x, esto va a ser f de x. Y este valor de x, que es x más h en realidad, ¿cuánto va a valer la función? Y esta función va a valer acá f de x más h. ¿Sí? Esto va a ser el valor de la función para este punto. Entonces, fíjense, si nosotros estamos diciendo que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Voy a escribir. La derivada es la pendiente
de la recta tangente, voy a abreviar tangente, es la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, en un punto de la función, o en un punto de la curva, ¿sí? X. Bien. Ahora, concepto de pendiente. ¿Ya vieron en geometría? Si no, vamos a tener que remontarnos al concepto de secundario. Pendiente, ¿ya vieron en geometría? ¿O todavía no? Funciones trigonométricas todavía no vieron. Sí, ya vieron. No. Ah, no. Mica sí ya dio. Mica dio y Silvi no. ¿Cómo es eso? No. De que Ah. Yo no me acuerdo sí de los haber había- visto todavía. ¿Cómo? No sé si estás en el teléfono. ¿Podés hablar más fuerte? Me acuerdo de haber visto todavía. Es No, el a Mica no la micrófono. escucho. No sé si quería decir. Ah, bueno. Entonces, la pendiente, Después yo. vos tenés problema con el micrófono, parece, Mica, ¿eh? O con o está muy bajo tu micrófono, ¿cómo es? El volumen, que no se escucha. No, el problema es mi micrófono. Ah, bueno. Ahora vamos a hacer una vaquita y te vamos a comprar una vaquita de San Antonio. Bueno, pendiente. ¿Qué es la pendiente? En trigonometría, pendiente, M, se define como la tangente del ángulo alfa, ¿no es cierto? Que vamos a suponer en este caso, ¿sí?, voy a tener este punto es P, este punto voy a llamarle cualquier otro nombre, M, no, M no, por la pendiente no, vamos a usar otro, Q por ejemplo, cualquier letra. Tengo acá un punto Q de la función y un punto P de la función, ¿sí? Si yo voy a definir acá, en este triángulo, ¿sí?, este valor, ¿sí?, esto que sería de este punto X a X más H, ¿cuánto mide esto? Y esto me diría lo que vale X más H menos X. O sea que esta amplitud H. Vamos a ponerle directamente H. Y esto acá arriba no es otra cosa que el valor de f de x más h menos el valor de f de x, ¿sí? Y la tangente justamente de este ángulo, en este triángulo, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿qué viene a ser? Y el cateto opuesto, vamos a llamarle delta I, ¿sí? Y al cateto adyacente, que es esta H que le pusimos, vamos a llamarle delta X, como estamos trabajando en el sistema de coordenadas, ¿sí?, donde acá tenemos la variable X. Entonces tenemos delta I sobre delta X. Esto es la definición de pendiente. Entonces, vamos a retomar esto, porque la derivada dijimos que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Entonces, si sabemos ya que la pendiente está determinada por este cociente, ¿sí?, vamos a determinar sus valores. Dijimos que delta I era f de x más h menos el valor de f de x, o sea que a todo este valor yo le resto esto, me queda este tramo acá, que es lo que llamamos delta I, ¿sí? Y delta X, que definimos acá, no es otra cosa que H, ¿sí? Bueno, a esto se le denomina cociente incremental. Cociente incremental, ¿sí? Delta I sobre delta X, y de acuerdo a los términos que estamos trabajando con estos términos genéricos, sería esta definición. Pero dijimos que la recta tangente, ¿cuándo voy a tener? Cuando H tienda a 0. Entonces, cuando esa H tiende a 0, no es otra cosa que el límite. Entonces yo voy a tener, en definitiva, que la derivada de la función, la derivada que vamos a representar con
vamos a decir, este tilde, es el límite del cociente incremental, o sea, de f de x más h menos f de x sobre h, pero cuando h tiende a 0. Perdón, no estaba fuera de la pantalla. Repito, que la derivada de la función, que es f con un tilde, derivada, es el límite del cociente incremental, que tenemos acá, el límite del cociente incremental, cuando h tiende a 0. ¿Y por qué h tiene que tender a 0? Y porque h tendiendo a 0, esta recta secante se va a ir aproximando y se va a superponer con la recta tangente. Entonces, cuando yo quiera calcular, cuando quiera determinar la derivada de una función, por definición tengo que hacer esto. O sea que esto es la derivada de una función por definición. Y cada vez que queremos calcular la derivada, por definición, tenemos que aplicar este concepto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a... voy a plantear este ejemplo, que también está en el video anterior, pero como ustedes no estuvieron, vamos a plantear todo el proceso. ¿Sí? Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrado, y lo vamos a evaluar en x igual a 1. O sea que, ¿esto qué sería? X igual a 1 no es otra cosa que el análisis que estamos haciendo acá en la gráfica. Acá en la gráfica, esta x va a valer 1 para nosotros. O sea que para este valor tenemos que ver la función, vamos a determinar su derivada, o sea que vamos a determinar su pendiente, inclusive podemos determinar no solo la pendiente, o sea, la derivada, sino también el ángulo de inclinación de esa recta, el ángulo de inclinación de la recta tangente. Vamos a calcular todo, ¿sí? Para este ejemplo. Yo voy a borrar por una cuestión de visibilidad para que le quede mejor acá. Le iba a decir justo, profe, que borre, porque si no, medio que me marea. Sí, porque queda un poco desfasado queda desfasado la letra y se ve en perspectiva. Profe, dice que Wi-Fi está tratando de entrar. Fíjese si le puedo aceptar. Ah, bueno. Bien. Entonces, vamos a calcular la derivada de f de x igual a x cuadrado en x igual a 1, dijimos. Bien. Entonces, lo que tenemos que aplicar es el concepto de límite. ¿Qué dijimos? Que la derivada es igual a límite del cociente incremental para h tendiendo a 0. O sea, de f de x más h menos f de x, todo dividido por h. O sea que vamos a aplicar esto. Primero tenemos que entender qué es f de x más h. Bueno, f de x más h significa que a la variable, donde aparezca variable en la función, le tengo que sumar h. O sea que a esta x le tengo que agregar h. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la derivada es el límite para h tendiendo a 0, ¿de quién? F de x más h no va a ser otra cosa que x más h, pero está al cuadrado. Y f de x menos f de x, y f de x, ¿qué dijimos que es? X cuadrado. Y acá abajo, ¿qué va? H. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es... Ahí lo fijé al video que estaba en panorámica. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar el cuadrado de un binomio, ¿sí? Y restar con este término cuadrático. Bueno, hagamos eso. Esto del límite sigue. Entonces, el desarrollo de x más h al cuadrado, ¿qué sería? El cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, x por h, más el cuadrado del segundo término.
menos x cuadrado, todo dividido h. Entonces, en esta expresión podemos cancelar este x cuadrado que era de la función original de f de x, con esto que quedó del desarrollo, cancelamos porque uno está sumando y el otro está restando. ¿Qué me queda en definitiva como derivada? El límite para h tendiendo a 0, ¿de quién? 2x más h más h cuadrado, todo dividido h. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Ahora, Sí. fíjense que en estos dos términos, ¿qué tengo? En estos dos términos hay un factor que es común, que es h. Entonces podemos sacar factor común h, parece que no se ve mucho este color, ¿sí? Factor común h, ¿ok? Y me queda 2xh dividido h, me queda 2x, más h cuadrado dividido h, me queda h. Todo H. dividido h. ¿Y acá qué podemos hacer? Cancelar esta h del factor común con el denominador. Cuidado que acá no puse el límite que debería seguir. Y ahora sí, podríamos calcular la derivada como límite para h tendiendo a 0, ¿de quién? Me quedó 2x más h. Más Entonces, calculemos límite. Reemplazamos, para calcular el límite, ¿qué hacemos? Reemplazamos la variable al cual tiende, al valor al cual tiende. O sea que en este caso h por 0. Y me queda 2x más 0, porque h vale 0, o sea 2x. Entonces, la derivada de la función x cuadrado, la derivada de la función x cuadrado es igual a 2x. Fíjense que todo este proceso, desde acá prácticamente de aplicar la fórmula, es todo para calcular la derivada. Que cuando nosotros apliquemos la regla de derivación, ¿sí? La regla de derivación no es otra cosa que, si yo tengo una función x elevado a la n, la derivada, perdón que está fuera de foco, si yo tengo una función, ¿sí? Que es una función potencial, vamos a decir, o sea, la variable está elevada a un exponente, la derivada de esta función no es otra cosa que el exponente n queda multiplicado con la variable, pero con un grado menor. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta regla a la función f de x igual a x cuadrado, fíjense lo que va a quedar. Si yo aplico la regla, esta regla, el 2 pasa a multiplicar a x. Me quedaría 2 por x. Con un grado menos, que me quedaría x a la 1, que es esto que obtuvimos acá. ¿Sí? O sea que por definición, directamente, esto sería 2 por x, y 2 menos 1, 1, o sea, x a la 1. Miren por la regla cómo es esto. Y miren por definición todo el proceso que tenemos que hacer. Todo el proceso que debemos llevar a cabo. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Puede variar igual, profe, del cuadrado. Ay, le iba a preguntar algo, pero ahora me olvidé. Ahí justo donde está enfocando, profe, vio que usted hizo... Factor No, común. de arriba. Acá. ¿Dónde le faltó el 0? Sí. Ese, ahí. El Siempre, cuadrado en siempre binomio. tenemos que hacer ese o va a depender de la factorización que tengamos que hacer, digamos. La El factorización caso es de acá. factoreo, a eso me refiero. Los casos de factoreo. Ajá. Acá en este caso, primer caso. Factor común h. ¿Sí? Y después dividimos cada término por el factor común, y eso sería el conjunto de factores que va dentro del segundo, dentro del paréntesis, vamos a decir. ¿Sí? Pero puede Entonces, variar, ¿no? Con otro caso de factoreo. sí. Ah, a ver. Acá Esa no era generalmente, mi pregunta. Esa entendí. vamos a aplicar factor común, que es el primer caso.
de factoreo. Factor común. Ajá. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué casi siempre, o sea, siempre, por qué factor común? Porque la idea es eliminar este h del denominador que vale 0. Porque acuérdense que si el denominador es 0, yo no puedo resolver la Claro. operación de dividir por 0. La división por 0 no se puede resolver en matemáticas. Como dicen algunos, operación prohibida. Bueno, el prohibido suena un poco al árbol prohibido, ¿no? Al fruto del árbol prohibido, no sé cómo. O sea, no me gusta mucho ese término. ¿Ustedes saben cuál es el fruto del árbol prohibido? O el fruto del el árbol del fruto prohibido. ¿Cómo es el tema? ¿Conocen eso o no? ¿De qué usted está hablando? Ni idea. Mica sabe. Y Wilfrido también, si el otro día estaban de grandes charlas con Adán y Eva y todo eso. Ajá, mentira. ¿No estaban debatiendo de Adán y Eva y todo eso? Bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero acá, bien alusivo, cuando se conecte otra vez el internet que está jodido. Bueno, operación prohibida lo dicen algunos, aunque ese término no es muy favorable, vamos a decir. Pero vamos a decir que la división por 0 no se puede resolver en matemáticas. Entonces la idea es cancelar esta h del denominador, y para eso en el numerador tiene que haber una h que esté multiplicando a todo. Y eso implica que debemos aplicar el primer caso de factoreo con todos los términos que tengamos ahí. Bueno, pero la historia todavía no termina acá. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que queríamos evaluar esa derivada en x igual a 1. Entonces, una vez que tenemos la derivada, que es 2x, vamos a evaluar esta derivada en x igual a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces la derivada para x igual a 1. Entonces reemplazamos x por 1 y ¿qué me queda? 2 por 1. ¿Cuánto es esto? 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 vale 2. Pero allá arriba habíamos dicho antes, ¿sí? Hace un ratito dijimos que esta pendiente que llamamos m, ¿sí? Era igual a la tangente del ángulo alfa. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale la pendiente, que vale 2, yo puedo calcular alfa. ¿Qué hago? Despejo alfa. ¿Sí? La tangente, paso al otro miembro. ¿Y cómo pasa la tangente de un miembro a otro? O las funciones trigonométricas, mejor dicho. ¿Cuál es la operación inversa de las funciones trigonométricas? Y la operación inversa son los arcos. ¿Sí? Entonces, alfa me va a quedar despejado como arco tangente, ¿sí? Arco tangente, porque esta tangente está pasando allá al 2, arco tangente de 2. Y si ustedes ahora agarran la calculadora científica y calculan el valor del arco tangente de 2, que vendría a ser shift tangente, epa, acá viene la propaganda ahora la propaganda del celular, que me tiene loco este Google. Bueno, entonces, arco tangente es shift tangente de 2. Shift tangente de 2, cierro paréntesis, y eso me da 63,44. Pero yo lo paso con la tecla de grado, minuto y segundo, el sistema sexagesimal, y me queda 63 grados, 26 minutos, 6 segundos, redondeando. Me da 5,82 segundos, pero lo redondeamos a 6 segundos. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está queriendo decir este ángulo? Bueno, ese ángulo no es otra cosa que
el ángulo de inclinación de la recta tangente a la función en el punto x igual a 1. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros la evaluación que estamos haciendo es en x igual a 1. Vamos a suponer, ¿sí? X igual a 1, vamos a suponer que acá yo tengo x, la función, ¿sí? Y en x igual a 1 vamos a suponer que esta es la función. Yo lo que estoy diciendo es que en este punto, esta recta con respecto a la horizontal positiva tiene un ángulo de 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. ¿Se dan cuenta? Miren, no solo determiné la derivada, que la derivada dijimos que es 2x, sino que también determiné el valor de la función derivada, ¿sí? O la pendiente de la recta tangente, que vale 2. Y la pendiente de esa recta tangente, que vale 2, ¿sí? De acuerdo a este cálculo trigonométrico que hicimos acá, me da un ángulo de inclinación de 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. Bueno, ahí está completito todo el ejercicio y miren, estamos hablando de una función, una de las funciones más sencillas que puede existir, que es x cuadrado simplemente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto se puede ir quedando cada vez más complejo dependiendo de la expresión de la función f de x. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, profe. ¿Hacemos otro ejemplo por Re largo definición? igual. Otro ejemplo por definición. Bueno, ahora ya saben entonces que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Ahora vamos a ir más rápido. Yo voy a inventar un ejercicio acá que no... Voy a inventar así de la cabeza. Espero que salga porque cuando uno inventa muchas veces no resulta la cosa. ¿Sí? Voy a poner así. X cuadrado menos 2x es la función f de x. Y lo vamos a evaluar en x igual a 1 otra vez. ¿Sí? O puedo poner cualquier valor en realidad. Bueno, vamos a aplicar. La derivada definimos como el límite de la función f de x más h menos f de x, todo dividido h cuando h tiende a 0. Esa es la definición. Apliquemos la definición. ¿Sí? Por ahora yo no voy a escribir los límites por una cuestión de solamente de espacio. Voy a trabajar con el cociente incremental directamente. ¿Sí? Y después al final para calcular el límite lo vamos a incorporar de vuelta al límite. ¿Sí? Para no estar repitiendo límite en cada paso. Es una cuestión obvia, ¿no? Okay. Bueno, entonces, f de x más h, ¿qué significa? Donde haya x, a esta x le tengo que sumar h, y a esta x también le tengo que sumar h. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado estaría, ¿no? Entonces acá me quedaría x más h al cuadrado, Más alto al cuadrado. ¿sí? Menos No. 2x, 2 por x. x, Más tengo que h. sumar h. Exacto. ¿Sí? Porque esta es la función. Y ahora recién le resto menos f de x. O sea que a esto, ¿saben qué? Voy a empezar acá porque me queda corto el pizarrón. Entonces, paso en limpio. X más h al cuadrado menos 2 por x más h. Hasta ahí tengo la función de f de x más h. Ahora resto menos f de x. Menos f de x. ¿Cuál es f de x? Pongo entre paréntesis porque ahora tengo dos términos. Y f de x es x cuadrado menos 2x. Y miren por qué puse entre paréntesis. Porque tiene dos términos esta función. Cuando yo elimine este paréntesis, el x cuadrado me va a quedar negativo y el 2x me va a quedar positivo. Paréntesis precede el signo menos, cambia el signo dentro del paréntesis. Todo dividido h. Bueno.
¿Y ahora qué hacemos? Y ahora hacemos el desarrollo del cuadrado en binomio de vuelta. Acá tengo que desarrollar el cuadrado en binomio, acá tengo que aplicar distributiva, y acá tengo que suprimir paréntesis. Entonces hagamos eso. El desarrollo. X cuadrado. Haga abajo, profe, ¿por qué no levanta? Sí. Entonces va. X al cuadrado más el doble de X por H, más H al cuadrado. Y acá distributiva, más por menos menos 2X, menos por más menos, 2 por H. Eliminamos el paréntesis, precedido del signo menos, cambian los signos. Menos X cuadrado, más 2X. Dividido H. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan qué hicimos antes? Cancelamos lo que se pueda cancelar. Acá, X cuadrado con menos X cuadrado podemos cancelar. Podemos cancelar menos 2X con más 2X. Y no hay más nada que cancelar. Bien. Pasamos en limpio. ¿Qué me quedó pasado en limpio? Me queda 2XH más H cuadrado menos 2H. Menos 2H. Todo dividido Sobre H. Exacto. Bien, acá el factor común de los tres términos es H. O sea que volvemos a aplicar el primer caso, factor común H. ¿Y qué me queda? 2 por X por H dividido H, me queda 2X. Más H cuadrado dividido H, H. Y menos 2H, menos 2H dividido H, 2. Dividido H, ¿qué me queda? Cancelo. Y ahora aplico el límite. El límite. Ahora aplico el límite. Entonces, el límite de lo que me quedó acá. Sí. 2X más H menos 2. Para H tendiendo a 0. Entonces, calculamos el límite ahora. Entonces, 2X, 2 por X, más H, que H vale 0, menos 2. Menos 2. Este 0 no es necesario escribir, o sea que la derivada de la función f de x, en definitiva igual a ¿qué? A 2x menos 2. Y esto sería la derivada. Ahora, si nosotros analizamos esa derivada en el punto x igual a 1, como dijimos antes, ¿sí? Porque acá dijimos que queríamos calcular en x igual a 1, o sea que evaluamos ahora la derivada en x igual a 1, entonces la derivada para x valiendo 1, ¿qué va a ser? 2 por x, que ahora x vale 1, menos 2, 2 por 1,